también les quede a ustedes esta revisión. Ya. Los integrantes del grupo de ALBA quieren comentar un poco qué es lo que me están presentando. Ah, está acá, ¿no? El informe. ¿No hay ningún integrante del grupo de ALBA? Sí, Miss, presente. No se escucha. Miss, ¿me puede escuchar? No, miren, los integrantes son del grupo, cualquiera al que llame va a prender su micrófono, ¿ya? Núñez Rufino, Jetsen. Sí, Miss, ¿me puede escuchar? Sí, ahora sí. Ah, ya, sí, Miss. Mejor te voy a dar la opción para que tú compartas, ¿ya? Y tú muestras. De cada grupo, un integrante va a mostrar sus resultados que encontró. Ok, Miss. Entonces ahora le voy a darle la opción a Jetsen. Y le damos la opción de presentador. 3 minutos, ¿ya? Por cada grupo. Entonces, van levantando la mano los que van a ser presentadores de grupo, que son los líderes de grupo. Levanten la mano todos los líderes de grupo, que son los que van a presentar, para que les dé la opción de presentadores. Ya, Jetsen, coméntanos tus resultados. Ok, Miss. En este cuadro hicimos para diferentes golpes en 1.60. Para el SPT1 era diferente, para el SP2 también diferente y para el SP3 también era diferente. Por eso pusimos estos valores en una columna. Para Meyerhood, por ejemplo, en el SPT1 no sale diferente con el SPT2 porque este número de golpes es diferente. Y también para el Aoki, en el caso del SPT1 y SP3, algunos valores son iguales porque se encuentran a un mismo nivel. En la parte del el último golpe era igual a la misma profundidad. Me parece que era el 25 número de golpes. Y en caso del SPT2 era 24, o al revés. En esta parte hicimos el análisis de Meyerhood, todo el Meyerhood para el SPT1, para el 2 y para el 3. Acá hallamos el menor valor de la capacidad de carga, colocamos, al hacer la comparación entre las dos fórmulas, que nos ha salido 60.48. El caso del QP también obtiene este valor. Más que nada, en esta parte pusimos los resultados que nos ha salido, explicándolo. Lo mismo para el CPT2, para el 3. Para el caso del Augi Belloso también, de la misma forma. Y también para el método de Cuaresma. Nada más haciendo mis. ¿Y cuáles son las conclusiones finalmente que llegaron? Ya tienes los datos de tus 3 puntos, pero tienes Sí, que tener un resultado. Esta parte no lo entendimos muy bien, Miss. ¿Cómo haríamos las conclusiones? Hicimos este avance nomás. Las conclusiones es lo que estás comentando, ¿no? Has analizado las diferencias entre uno y otro punto. Y finalmente, si tendrías que decidir con respecto a esos 3 puntos, normalmente pues deberíamos de tomar un promedio, ¿no? Siempre y cuando estemos trabajando a la misma altura, a la misma profundidad. Si en el caso tus SPTs están a diferente profundidad,
Entonces tienes que asumir qué valores corresponden a cierta profundidad, ¿no? O sea, lo que podrías hacer es superponer tus SPTs en un gráfico para ver cuántas de tus alturas se te repiten, ¿no? Y cuántas alturas no. Entonces, si por ejemplo tienes datos en el SPT2 a una altura diferente que del SPT1, es como que estarías completando todos tus estratos, ¿no? No sé si me dejo Sí, entender. en este caso tenemos, todos son en la misma profundidad, lo trabajamos de esa forma. Solo lo que varía es el número de golpes. Ya. Para el uno y para el 3 si son la parte final para el hincamiento, si es el mismo número de golpes. A ver, el SPT1 y el SPT3 tienes el número de golpes a las mismas profundidades, Sí, ¿sí? el número en la parte final para la punta es igual. Y las otras alturas, Bueno, las alturas son iguales. ya. Y el SPT2, a ver, muestra tus alturas del SPT1 y SPT2. Así mismo. Un momento. Creo que lo tienes ahí mismo, en los datos de SPTs. En el Excel me parece que lo vi. Ah, claro, no estás en el aula virtual. Entra a tu Excel. Sí, voy a compartir el Excel. Pero tienes que, o sea, ahorita solamente se está viendo tu documento en Docs. Probablemente has compartido solamente esa ventana. Sí. Si hay alguien de algún grupo más que es presentador, ahora les califico sus 3 puntos, o 2 puntos, o 1 punto. Entonces, todos los grupos tienen que comentar sus resultados. Es Miss. Ya, entonces, por ejemplo, tienes el 1, 1.30, 2.30, 3.30, 6.30. Tienes SPT1 igual al SPT2 y el SPT2 igual al SPT3. Me refiero a tus profundidades de análisis. Tus 3 SPTs los Sí, tienes a a la la misma misma profundidad. profundidad. Sí, Entonces ahí sí puedes tomar una decisión. El problema es cuando de repente no tienes tus SPTs a la misma profundidad. Ahora, están seguros que tienen a la misma profundidad, ¿verdad? Sus sí, Miss. SPTs de acuerdo a Trabajamos los con datos de esos. campo. Ya. Entonces sí puedes asumir el criterio de, así como han hecho en el número de golpes de SPT, tomar un promedio. Hagan el análisis estrato por estrato y llegan a alguna conclusión, ¿no? Porque estás hablando del mismo tipo de suelo, la fricción que tendrías en ese mismo tipo de suelo, pero en 3 puntos. Entonces verifiquen a las mismas profundidades qué resultado les ha salido. Si por ejemplo a 1.30 te sale el Q de fricción 240, el siguiente 240 del SPT2 y el SPT3, pero yo veo ahí tu mismo número de golpes, 30, 30, 26, el de abajo 30, por ejemplo el de 3.30, tienes a 25 golpes, te sale 15.708. Luego en tu SPT2 te sale un poco más grande, 16. Y en tu SPT3 tienes también a 25 golpes. O sea, tienes opción de tomar el menor valor o de tomar un promedio. Entonces, ¿qué va a hacer el grupo? Ya, va a pasar a una salita y va a completar sus conclusiones. Ya les voy a dar un Jamboard para que ahí completen sus conclusiones. ¿Ya? Y con eso no pierdan sus 3 puntos. No, ok, Miss. Y ahora me quedo con el otro grupo. O sea, conforme les voy revisando, se van pasando a una salita. ¿No? Luego al último grupo le doy unos 5 minutos y regresamos y continuamos con la parte teórica. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta.
Entonces, ya estoy creando el Jamboard. Ya. Entonces acá les paso el Jamboard que deben utilizar. Todos se tienen que quedar en esta sala general, menos el grupo que expuso, ¿ya? Entonces, si los manda al azar a otros grupos, regresan a la sala general, ¿ya? Sí, Roder. Buenos días. ¿Yo puedo presentar? Sí, un minuto voy a mandar a todos, voy a crear los grupos, denme un minuto y damos un minuto para que todos regresen porque al azar los están enviando a diferentes salas, deben de regresar a esta sala, ¿ya? Solamente el grupo respectivo se va a la sala que le corresponda, si es el grupo 8 se va a la sala 8. Ya, ahora sí puede presentar el alumno. Le toca el siguiente grupo, dice su número de grupo también, por favor. Yo que soy del grupo 6. Ya. Voy a comenzar mi pantalla. Ya, somos del grupo 6 y los integrantes son Xiomara, Gustavo, Luis, mi persona Roder, Luis, Enrique y Brian. Bueno, el resumen de resultados tuvimos a partir de los SPTs. En el SPT1 y SPT3 son de la misma profundidad y el que sería el máximo 5.3 y el de SPT2 es de 6.3. Por eso que vemos los resultados casi similares, pero con algunas variaciones mínimas, ¿no? Y tenemos un análisis y también lo que son las conclusiones a partir de los resultados que hemos sacado, ya que a partir de los resultados, el método de Aoki tiene mayor proporción en los valores de carga que son admisibles, y ya que el método de Meyerhoff ofrece lo que son los valores mínimos y lo que son el del Aoki es más conservador y permite que una carga sea más admisible, ya que
lo que nos implica que se puede aplicar una carga mayor sin comprometer la seguridad o la estabilidad de la estructura del suelo. Y por otro lado, lo que es el Meyerhood, parece ser más restrictivo y por lo tanto nos proporciona valores mínimos y en la carga admisible. Y esto puede deberse a que el método de Meyerhood considera varios factores de seguridad y coeficientes de corrección para tener en cuenta las diferentes condiciones del suelo, ¿no? Y la estructura. Y como grupo llegamos a una conclusión de que los ensayos de CPT realizados en el área de estudio son respecto a cada una de las metodologías que se presentaron. Y, y los resultados son variables, pero estos valores no se diferencian excesivamente. Por ello, para tomarlo un resultado referencial se considera el promedio de todos los valores obtenidos de una metodología. Como vemos aquí, en Meyerhood sería de 2040.428, en Auki sería de 3365.865, de Decord o Quaresma es de 22.948.748, que se mantienen en ese rango. Para los resultados más conservadores en este caso de estudio es conveniente trabajar con los valores obtenidos mediante la metodología, que es de Meyerhood, ya que presenta el número de cargas más admisibles menores a comparación de la metodología de Aoki y Quaresma. Bueno, eso sería la presentación del Word. Quisiera saber la profundidad de tus ensayos. ¿Los tres tienen la misma profundidad o tienes a diferentes profundidades? Son diferentes profundidades. Por ejemplo, en el SPT1 y SPT3 tiene las mismas profundidades, y en el SPT2 tiene una profundidad distinta, que serían de la SPT1 y SPT3 sería de 530 y SPT2 es de 630. Pero mira, lo que también vemos es que las profundidades que tienes ahí, tienes de 1 a 1.45. Luego tienes de 2 a 2.45 en 2 puntos. O sea, el promedio que tendrías que sacar sería de 2 a 2.45 porque tienes en 2 puntos a la misma profundidad. Luego utilizar solamente el de 1 a 1.45. Ahí ya estarías cubriendo 2 profundidades. Luego, la tercera profundidad de 3.45 lo tienes en 2 puntos, en el 1 y en el 3. De esos tienes que sacar el promedio. Luego bajas y en el 2 tienes de 4 a 4.45. Ahí trabajas simplemente con ese valor. Luego tendrías de 5 a 5.45 en 2 sitios. También podrías tomar el promedio. Y tienes en un solo sitio de 6 a 6.45. Ese más o menos tiene que ser el criterio. O sea, que por profundidades tú asumes un promedio cuando tienes en 2 puntos o coges el valor si tienes en un solo punto. Y entonces tú deberías de tener un perfil que va desde 1 hasta los 6.45. No sé si me dejé entender. Sí. Ya. Entonces, está bien lo que hicieron para iniciar, pero ahora con las recomendaciones que les estoy dando, calculen nuevamente cuáles serían en todo caso la capacidad del piloto. Entonces, por ejemplo, tu capacidad por punta solamente la vas a tener que determinar de 6 a 6.45, ¿verdad? Porque solamente lo tienes en el P2. En los demás solo llega a 5.45. Sí. ¿Ya? Y también te pido que me hagas un gráfico justamente ya juntando estas profundidades para luego yo incrementarles una mayor profundidad, ¿no? Y ponerles nivel freático y para darles ya su tarea académica. O sea, que me lo pongas gráficamente, que debes de tener seguro en tu perfil estratigráfico, o gráficamente qué número de golpes tenemos en diferentes profundidades. ¿Ya? Ok. Listo. Entonces, ahora sí, el grupo se va a una salita. ¿Qué pasa? Miss, el siguiente grupo puede ser el grupo 3. Sí, puedes presentar. Y Luego,
¿Quién va a pasar? Es voluntario, después de Gladys. El grupo 2, profesora. Luz. Ok, Luz Erika, ya. Entonces, Miss, ¿me puede confirmar si se ve mi pantalla? sí se ve tu pantalla. Ya, ok, Miss. Bueno, como ya le mencioné, soy parte del equipo 3. Lo que nosotros hemos presentado fue solamente la tabla comparativa. Los datos los tenemos acá en el Excel, luego le mostraré. Bueno, esta es la columna de los pilotes, pilote 1, 2 y 3, y acá están las filas de los métodos. Bueno, nos damos cuenta que en nuestro coadmisible por el método de Meyerhood es el más pequeño, porque bueno, al utilizar diferentes factores de corrección, bueno, como el de resistencia al corte, longitud, diámetro y todo eso, entonces el Q admisible es mucho más pequeño a comparación de los otros dos métodos como de Aoki y Villoso y de Dercourt y Cuaresma. Y también podemos ver que, por ejemplo, en la perforación 1, 2 y 3, el cálculo según Meyerhood del Q admisible es muy parecido debido al número de golpes que tenemos. Varían más que todo en los primeros y en algunos casos en el último, en el golpe de la punta. Y bueno, además nos hemos dado cuenta, como ya le mencioné, que Meyerhood es el autor donde sus cálculos son más conservadores, y nosotros como equipo hemos estado considerando en trabajar con el Q admisible que nos da Meyerhood. Al ser más pequeño evitamos cualquier tipo de riesgo de poner una carga, por ejemplo, mucho más grande a lo que nos da Meyerhood. Y después, bueno, le presento nuestro Excel. Las tres perforaciones tienen la misma profundidad de ensayo y por ende la misma profundidad de análisis. Y creo que sí, en este caso podríamos hacer un promedio de los coadmisibles que nos sale en las tres perforaciones. Ok, creo que vuestro caso está más sencillo que el caso anterior, ¿no? Porque tienen toda la misma profundidad, pueden tomar un promedio y de ese promedio decir que les sale por Meyerhood, Cuaresma y por el otro autor. ¿Tomaron ese promedio? ¿O se fueron? No, Miss, en las conclusiones, como el primer grupo estábamos un poco, no estaba muy seguros qué poner, pero no hemos hecho las conclusiones. Pero ahora que usted ya explicó el grupo 2, creo que sí, en nuestro caso podríamos tomar un solo promedio de esta fila para el suelo en esa profundidad, tener coadmisible según Meyerhood. Ok, listo. Muy bien, entonces pasen a trabajar a una salita. Ok, Miss. Miss, disculpe, ¿puedo preguntarle algo? Sí, claro. ¿Por qué, en este caso, por qué tenemos que, teniendo esos datos, bueno, al menos Meyerhood que dista bastante de los otros Q admisibles de los otros dos autores, ¿por qué tenemos que tomarle el promedio? ¿No sería lo más idóneo tomar el dato más conservador? No, cuando me refiero al promedio, es el promedio de todo lo que le salió con Meyerhood en los 3 puntos. Luego, el promedio de lo que le sale a Aoki Belloso en los 3 puntos. El promedio de lo que le sale con Dercourt y Cuaresma en los 3 puntos. Entonces ahí tendrías recién tus resultados, 1 por Meyerhood, 2 por Aoki Belloso y 3 por Dercourt Cuaresma. Y pasas a la siguiente etapa. Entonces, ahora, de esos 3 métodos, ¿cuál seleccionas? Y ahí sí utilizas el criterio más conservador, ¿no? Entonces dices, no voy a utilizar el menor valor de estos 3 métodos. Porque ahorita tienes una matriz de resultados. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Ya, ok, ya lo entendí. Muchas gracias. Listo, chicos. Ok, entonces continuamos con Gladys, ¿no? No, Miss, yo presenté ahora, creo que sigue Luz. Era Luz Erika. Pasen a su grupo a trabajar. ¿Se logra visualizar, profesora? Buenos días. A ver, déjame ver. Sí, se logra visualizar. Primero realizamos por cada perforación, calculamos los datos
para el método de Meyerhoff, para el método de Aoki Belloso y para el de Ocor y Cuaresma. Tomamos los datos, aquí se tomó el coadmisible, el que es más favorable y el normal, y acá solamente se tuvo el promedio de todo se trabajó. Realizamos 2 personas por cada ¿cómo se llama? Perforación, y sacamos los resultados aquí. De igual forma aquí, esto es para el SPT2 de los 3 métodos, y también del SP3, y al final sacamos los resultados aquí, para la perforación 1, perforación 2 y perforación 3 del método de Meyerhoff, y así. Tenemos donde nos damos cuenta que debemos aplicar más carga, es en el de Aoki Belloso, y las cargas, el coadmisible es el que es más conservador. Y respecto a las profundidades, tenemos perforación de 5.3 para la primera perforación y para el 3, y el segundo es de 6.3. Tendremos que sacar un ¿Cuál es promedio, tu ¿cierto? Q por fricción y cuál es tu Q por punta? El Q por punto. Ese es el Q por punta. ¿Y por fricción? Sí. El segundo. No, el segundo es tu Q admisible. ¿Dónde están tus valores de Q por fricción y Q por punta? Lo que pasa es que aquí está el dato, pero los primeros son los por punta y el segundo es por fricción para cada perforación. No podría ser porque tienes ahí un Q último y un Q admisible. Si alguien del grupo le puede ayudar. Aquí le tengo ¿puedo dejar de presentar para presentarle el Excel? A ver, muestra tu Excel. Para mostrarle el Excel. No sale para compartir el Excel. ¿Cómo lo puedo hacer? No, preséntalo, tu Excel en pantalla. Comparte tu pantalla. Compartir archivo. En archivo. No, tienes la opción de presentar. Dices compartir aplicación pantalla y ahí muestras tu pantalla. Toda la pantalla. Es este. Para las profundidades tenemos aquí del SPT1 y también No los... se ve todavía. Ok. ¿Se logra visualizar? Ya. No, no estás compartiendo. Ahora sí estás compartiendo. Okay. Ok. Ya. Aquí tenemos los datos para el SPT1. Ya, ¿dónde está tu Q de punta ahí? Yo veo acá. tu Q por fricción. ¿Y cómo has calculado El valor tu Q de punta? Sumando esto ¿dónde salió aquí? Aquí, en lo que está para cada método. Para el velloso y esto. Por eso, ¿cuál es el criterio que has tomado? Ya, lo que tiene que hacer el grupo para exponer, primero es poner las fórmulas que ha utilizado. ¿Ya? ¿Qué fórmulas has utilizado? Lo pones en el Excel, después me muestras para ver si son coherentes tus resultados o no y hacer el análisis. Pasen a un grupo a trabajar y me colocan ahí en su grupo de las... Profesora, disculpe, ¿cómo le explicó el otro grupo para decir con las profundidades? Claro, primero ustedes confirmen primero necesito que me confirmen las fórmulas que han utilizado para confirmar si sus resultados son coherentes o no. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero de este grupo es que me ponga al costado de su Excel qué fórmula utilizó.
en una imagen, ¿no? Entonces tienen ahí las diapositivas, de las diapositivas pueden sacar y luego ustedes mismos me dicen de dónde sale, qué valor y tal valor. Van a demostrar, ¿ya? ¿Qué grupos son, Ok, Lucerita? profesora. Profesora, disculpe, una consulta. Sí, dime. Cuando usted pide demostrar, o sea, ¿ponemos la resolución a mano o simplemente la foto de la fórmula? Con eso basta. La fórmula y cuando regreses tú me dices que ¿Cómo efectivamente lo de dónde hicimos? salió cada parte de la Ok, fórmula. ok. Ok, profesor. ¿Qué grupos son, Lucerita? Grupo 2, Dos, profesor. profesora. Ok, grupo 2. Muy bien, pasen a su sala. ¿Quién continúa? Edwin Dayal. Ok, Edwin. Buenos días, profesora. Se puede ver, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bueno, prácticamente nosotros hemos colocado, profesora, nuestro cuadro de resumen. Acá tengo en el Excel. Lo que pasa es que mis compañeros Pero no trabajaron a estoy mano. viendo tus resultados. ¿Sí lo puede ver? O sea, estás compartiendo, pero estoy viendo el mismo aula virtual. O sea, tienes que ubicarte donde has trabajado. Ubícate en el archivo que has trabajado. Sí, es que quería compartir varios. Pues en la parte superior de tu pantalla se notaba que tenías abierto un Jamboard y algo más, ¿no? Entonces, cuando compartes, te tienes que ubicar en lo que quieres mostrar. ¿Puede ver el Word? No, porque no tienes abierto tu Word. Sí estoy abriendo. Qué raro. Comparte toda tu pantalla en todo caso. Ya, ahora sí, profesora. Sí, ahora sí. Bueno, prácticamente nosotros, profesor, hemos puesto el cuadro de resumen de los 3 ensayos. Acá está en la profundidad y el número de golpes por cada ensayo. Bueno, al final nosotros hemos elegido el de Meyerhoff porque el valor es más conservador. Y Muéstrame todos tus cálculos justificatorios. a ver, este es el que yo hice, profesora, del SPT3. Del SPT1 y el SPT2, mis compañeros trabajaron a mano. Yo lo hice en Excel mi parte. Si puede ver acá. Esto es Meyerhoff, esto es Aoki y esto es ¿Cómo has el juego calculado por... tu capacidad por punta? Con el último número de golpes. Por ejemplo, ese 17.2, ¿de qué método? ¿A qué método corresponde? Esto es de Meyerhoff, acá está, profesor. ¿Y cómo has calculado ese valor que te sale? Acá está la fórmula, es 0.4 por el número de golpes, que sería 10, por el largo, o bueno, la profundidad, sobre la base, que sería 1. ¿Y por qué la profundidad le has puesto 4.3? En el ejercicio venía como dato. Que veo que ahí tienes una profundidad de 4.8. Sí, eso sería como que eh, la profundidad total. Y creo en el ejercicio se vio que no se abarcaba todo, sino como que hasta una Pero el cierta ejercicio parte. ustedes se lo estaban planteando con vuestros datos. Sí, por eso, o sea, ¿Cuál es tu en el ejercicio, profundidad de análisis de tu número de golpes? eso de acá, profesora, de Y me puedes 1.8. mostrar de dónde a dónde se realizó el ensayo SPT.
El cuadro de SPT. Ese 1.8, ¿de dónde te salió? Ok, amplía esa. Si yo No, tengo ahí que le tu saqué de profundidad acá es del de cuadro, 1 profesora. a 1.45, tu profundidad de análisis no sería 1.8, sería 1.3. La siguiente, okay, la siguiente es 2.3, 3.3. Muéstrame, regresa a tu anterior Excel. No, tu siguiente profundidad le vuelves a considerar 2.8, 3.8. O sea, si tú me justificas de dónde sale tu 1.8, tu 2.8, tu Excel, tus resultados podrían estar bien. Si no justificas y no te acuerdas de cómo salió, tienes que primero revisar la información. Y los otros SPTs también tienen que estar en Excel. Si tú ya tienes el Excel, les podría haber servido también a tus compañeros tu Excel, ¿verdad? Sí, profesora. Ya, Lo entonces saqué pasen a trabajar. de esta Sí. parte de acá. De lo que trabajó mi amigo, el SPT. Él fue el que hizo el SPT. 1.8, pero eso corresponde a qué SPT. Al 3, profesora. Ya, ¿y cómo sale tu 1.8? ¿Cuál es tu criterio? Creo que eso fue como que el dato que nos dio. Esa parte del SPT trabajó mi compañero Carlos, creo, si no me equivoco. Profesora, yo soy el que trabajó los SPT. Pero, a ver, un momentito, pero Edwin, tú también tienes que saber de dónde sale el 1.8, porque si no, tu compañero sería el que aprobaría y tú no podrías aprobar si no tienes ese criterio mínimo de dónde sale ese 1.8. Eran Entonces, datos, profesora. No, yo te pido que mejor, antes de que te baje puntos, regreses, trabajen en un grupo y se pongan de acuerdo qué es lo que han hecho y qué es lo que están presentando. ¿Ok? Porque si siguen comentando y tratan de adivinar, entonces su nota igual va bajando. Lo que se necesita es que las cosas básicas que se les ha enseñado, pues ya las dominen, porque esto han dado de examen. Esto se les ha puesto una y otra vez en la práctica, en el parcial. Entonces es algo que no deberían de dudar. Y lo que estoy tratando de hacer es ver su criterio y evaluándoles, ¿ya? Pasen a un grupo a trabajar y luego vuelven a regresar. ¿Qué número de grupos son? Número 1, profesor. El grupo número 1, lo estoy anotando. Ok, pasen a un grupo y cuando realmente tengan toda la información completa van a volver a regresar. Ok, Fisher Llanos, presenta lo del avance de tu grupo. No, buenos días, Miss. No te lo comparto. En este caso nosotros, como le comentamos, la clase pasada habíamos faltado y se nos complicó. En la clase estuvimos avanzando y llegamos a elaborar casi un Excel estandarizado para todo. Y los resultados que hemos obtenido han sido estos. A ver, muéstrame tu SPT. Muy bien, ¿de dónde sacas las profundidades de 1, 2.2, 3.4? Aquí está, por ejemplo, este es el SPT1 con sus profundidades. Acá el SPT2 también. Sí, pero ¿de dónde sacas tus profundidades de 1, 2.2, 3.4? ¿Cómo obtuviste ese valor? De estas, o sea, de las profundidades de ensayo, de inicio que nos dan y acá el... sacamos el, ¿cómo se llama? El espesor correspondiente, ya empezamos de 1, la profundidad de análisis de 1, luego 2.2, 3.4 hasta llegar a los ¿De dónde sale el 1, el 2.2, 3.4? Bueno, el 1 recomendó que iniciáramos desde esa profundidad.
ya luego aumentábamos 1.2 para cada caso. Iba aumentando en 1.2. No entiendo de tu recomendación, trata de explicarme mejor. O sea, ese 1 metro, ¿de dónde te sale? ¿Cuál es tu criterio? Había explicado que, o sea, en los ejercicios anteriores también lo más recomendable creo que era empezar de 1.3, así, pero como nuestra altura era demasiado baja, nosotros nos recomendó que empezáramos de 1. No. Igual, ¿alguien del grupo que quiera comentar? Estamos partiendo de lo más básico, que si ustedes no están seguros de la profundidad de análisis, todo se altera, ¿no? No sabemos si sus datos están bien, no están bien. Y esto mismo se les ha preguntado en el parcial y en la práctica. Y se les dejaba vacía la casilla, justamente para que ustedes puedan responder. Entonces, lo mismo, pasen a trabajar a un grupo, vuelvan a revisar y les voy a preguntarles todo, o sea, de dónde sale la fórmula tal, de dónde sale la profundidad, qué criterio utilizaron, porque tienen resultados. ¿Ok? Y después recién vamos a analizar sus resultados y los criterios que están considerando. Miss, ¿Qué una grupo consulta eres? aparte. Sí, Fisher. Aparte de eso, o sea, lo podemos trabajar en general ya, tenemos que hacerlo cada grupo. Y luego con eso ya sacar un promedio, así como estaba haciendo. Claro, pero primero tengo que asegurarme cuáles son tus profundidades y cómo lo estás determinando. Y en función de eso te voy a sugerir, porque para cada grupo el caso es diferente. Okay. ¿Ok? ¿Qué número de grupos son, Fisher? El 7. Grupo 7. Pasen a una salita y me quedo con el último grupo de Omar Abel Ramírez. Ok, primero la presentación de Omar. Mientras va presentando Omar, Alba, ¿tienes alguna consulta? Sí, Miss, disculpe, buenos días. ¿Se presenta tanto análisis como conclusiones? ¿Eso tiene mi grupo una duda o solo las conclusiones? Las conclusiones, pero Alba, cuando regresen, les voy a preguntar lo mismo que a los otros grupos. ¿Cómo obtuvieron el Q de punta? ¿Cuál es tu profundidad de análisis? ¿Cómo obtuvieron el Q de fricción? ¿Ya? Eso más diles a los de tu grupo para que lo tengan claro. Listo. Gracias, Miss. Okay. Y escuchamos antes de la última presentación la consulta de Cielo. Sí, Miss, una consulta. Somos el primer grupo que revisó. No nos quedó claro, nos dijo que hagamos una gráfica, un versus. Exactamente el versus de qué teníamos que hacerlo. Porque nosotros tenemos las profundidades iguales en todo. No como mis demás compañeros creo que tienen distinto, ¿no? Pues nada, entonces tienes un gráfico sencillo, ¿no?, de un pilote y ahí colocas hasta qué profundidad estás analizando tu pilote. Ya. Similar al ejercicio que hicimos en el PDF, que nosotros teníamos un nivel de suelo, teníamos un pilote y teníamos diferentes números de golpes, ¿no? Ya. Entonces simplemente analizamos ese pilote nada más. No tendríamos que hacerlo. Más bien, Cielo, avisa a tu grupo de que igual voy a revisar en la segunda presentación. Lo que les voy a preguntar es cómo determinaron la profundidad, cómo les salió el QP, cómo determinaron el Q de fricción, o sea, de preferencia que tengan las fórmulas listas al costado. Ya, ok. Del Excel o de la presentación. ¿Ya? Listo. Ya, entonces, solo para que quede claro, analizamos el pilote, nada más. Sí. Ok, ya listo, mis gracias. Omar, ¿de qué grupo eres? Profesor, soy del grupo 4. Ok, comienzo, Omar. Pero en la clase anterior, solamente al inicio era yo, creo que le había explicado esa parte. Y de ahí mi compañero Lucas se unió en los últimos minutos de la clase y me ayudó a hacer el Excel. Y una parte no pudimos enviarlo por completo el informe. Le envié un correo también explicándole eso, que debido a que éramos pocos y que solamente yo estaba haciendo el parte manual, no había dónde comparar. Así que utilizamos el Excel más que nada para guiarnos de los resultados. A ver, comienza con tu explicación. Ya,
o sea, tenemos la profundidad la misma para las tres perforaciones de 6,3 metros, de 1.3, 2.3, para cada uno de los números de golpes. Acá en el Excel lo tengo mejor explicado. Redondeamos al menor. Este es por Meyerhoff, por Aoki Belloso y por Cuaresma. Aquí tenemos, acá en el cuadro resumen, colocamos el Q por punta, que en el caso del P1 y el P3 es similar porque el último número de golpes es el mismo, en ambos casos. La perforación 2 ahí sí cambia, porque no es el mismo número de golpes. Lo mismo creo que también para Oki Belloso y para Cuaresma, que también son similares. Eso lo aplicamos en observaciones. Y para el utilizado, no sabíamos bien si utilizar el promedio de todos, de los quad miscibles, para calcular la perforación 1, la perforación 2 y perforación 3, o si usar el menor, porque al usar el menor, asumo yo que se toma en consideración tanto para que no contradiga las observaciones de Aoki Belloso o de Cuaresma, si se usa el menor, que en este caso sería de Meyerhoff. Pero al final terminamos usando el promedio, debido a que podría ser el más conservador. ¿Puedo ver las profundidades de tus SPTs? La misma pregunta que a todos los grupos. Ahí tienes una profundidad de análisis de cuánto, de 1.3. Ajá, 1.3, 2.3 hasta 6.3. ¿De dónde sale tu profundidad de análisis? De los números de golpes que nos dieron en el cuaderno de informe, que decía así? que era por SPT y Washington, no creo que hasta alcanzar O la sea, ese profundidad 1.3 no es número de golpes, no es profundidad, es número de golpes. No te entiendo. No, la profundidad de 1.3 es la profundidad que se alcanzó con estos tres números de golpes. ¿Cómo así? ¿Cuál es tu referencia de las profundidades? O sea, explícame el motivo por el cual pones 1.3, 2.3. Yo veo ahí profundidades de ensayo de 1.145, 2 a 2.45. Ya, esta parte. Disculpa, profesora. Bueno, yo que había realizado el SPT, creo que la profundidad de ensayo estaba puesta en la libreta de campo. Sin embargo, bueno, a mi criterio para el proceso profundidad de análisis, como los otros grupos, no llegué a considerar un criterio establecido, sino a sugerencia, inicié con 1.3 y le di 1 metro de profundidad para los demás. Así que tendremos la misma falla que los demás grupos. No es una falla, solamente que no saben justificar y no saben de dónde salen esos valores, y eso es lo que van a ir a revisar. Lo he dicho en 2 clases, ¿no? Cuando expliqué lo del SPT, se les comentó de dónde sale esa profundidad de análisis, y veo que son casi 3 o 4 grupos que no recuerdan. Lo mismo, no puedo continuar con su revisión si no salen de dudas y no me dicen de dónde sacaron esa profundidad. No está mal esa profundidad de análisis, el problema es que no saben de dónde sale. Pasen a trabajar a un grupo y van a volver a regresar en 5 minutos o en 10 minutos como máximo. ¿Ya? Ok. Sí, Marco. Hola, buenas profesora, disculpe, pero a mí me había puesto como moderador para poder presentarle y como se me bajó la mano, seguro porque volví a ingresar, no me encuentra como moderador para mi grupo, para presentarlo de mi grupo. ¿De qué grupo eres? Grupo 5, profesora. Ya está, puedes comenzar. Ya ver, profesora.
A ver, profesora, con respecto a nuestro avance, bueno, este es nuestro cuadro resumen que nos había pedido. Hemos considerado primero la profundidad para iguales para cada SPT y para cada experimento. Tenemos los resultados de Meyerhoff, de Aoki, de Dalcourt. Sabiendo de que Meyerhoff son los más conservadores, y los menores que hemos determinado para cada experimento, ¿no? También le hemos sacado el tema de un promedio para saber cómo es la diferencia entre cada uno. Bueno, también podría mostrarle el Excel donde hemos trabajado bueno, este es nuestro resumen, cada experimento, donde a sabiendas de que nuestro, nuestra cada profundidad para determinar cada resultado tanto en Mayerhoff, Aoki Belloso y Dancourt. También hemos determinado una profundidad de análisis de 1.3, 2.3, 3.3 en cada una de las perforaciones, y en la perforación 3 de 1.8, de 2.8 y 3.8 y 4.8. ¿Puedes regresar a tu SPT antes de que continúes los datos de tu SPT? Sí, claro, profesora. Ahí hablas de una profundidad de análisis. ¿Cómo has sacado esa profundidad de análisis? Bueno, la profundidad de análisis lo he sacado determinando el rango de la profundidad de 1 a 1.45, lo he sacado a 1.3, es decir, a la mitad, el promedio de los dos, para que no se encuentre en el medio, para tener ese rango, ese valor, ¿no? Yo lo he sacado de esa manera. Pero ¿por qué no puede ser 1.20? ¿Por qué no puede ser 1.40? ¿Por qué 1? Bueno, profesora, la verdad es que como si en la primera, yo recuerdo que siempre nos decía por el tema de un criterio, yo lo Bueno, determiné. disculpa, para complementar, eso depende un poco se ha tomado en cuenta el ángulo de rozamiento que se saca al final, y bueno, también la densidad que nos dieron en la hoja de informe. No, no tiene que ver nada. Igual, pasan a su sala de trabajo y después de que me absuelvan la pregunta de dónde sale el 1.3, continuamos revisando. Les voy a darle 5 minutos. Ya, pasen a su salita. Ok, profesora. Álvaro Rafael, sea. Sea.
acabó el tiempo. Chicos, los regresé a la sala principal. Lo escribo para no olvidarme. Ok. Chicos, los regresé a la sala principal. Gladys, estás compartiendo. Listo. Sí, Bien, a todos los grupos se les ha dado indicaciones. Algunos no hemos podido analizar sus resultados porque de pronto mi labor como profesora es asegurarme que ustedes dominen el tema, ¿ok? Si van a aprobar este curso, ustedes tienen que demostrar que dominan el tema, ¿no? Y esa es mi labor. Mi intención no es desaprobarlos, pero sí garantizar que si vas a aprobar tu curso, tienes los mínimos conocimientos en algunos temas avanzados y los conocimientos completos en todo lo que sí tenemos dentro de nuestro plan de estudios y dentro de los temas que debemos desarrollar. Entonces, me ha llamado mucho la atención que es aproximadamente 4 o 5 grupos no recuerden cómo se determina la profundidad de análisis, ¿no? Y además es gracioso cuando te dicen, no, he sacado de un gráfico, no, me lo he copiado de un ejercicio, ¿no? Porque es una cosa tan simple la profundidad de análisis del SPT, ¿no? Y se los he comentado en 2 o 3 clases, más aún en el examen se les ha dejado vacía esa columna, ¿no? Y algunos todavía preguntaban, decían, profesora, no nos ha dado la profundidad de análisis, ¿no? Y se les recordaba, no, eso tú lo tienes que proponer. Ese es por un lado. El segundo punto que he observado, ¿no?, es ya con respecto a los criterios que van asumiendo, ¿no? Las profundidades de análisis, ya tienes tus resultados, y muy bien, si tienes diferentes SPTs a diferentes profundidades, entonces no vas a poder promediar si no tienes a la misma profundidad resultados. Vas a tener que simplemente considerar ese valor como único, o si tienes en 2 puntos, hacer un promedio. Tercero, luego de decidir cuál es el valor que vas a utilizar, recién tienes los 3 métodos. O sea, primero es que vas a tener un total de 9 datos, porque tienes 3 SPTs. Pero de esos 9 datos, cada 3 datos corresponden a un mismo autor y probablemente en algunos casos corresponden a la misma profundidad y en otros casos corresponden a diferentes profundidades. Entonces, luego de que tomes esa decisión, recién decides de tus resultados cuál criterio debes utilizar. Otro punto que he visto es, me muestran el Excel, ¿no? Y en general no saben cómo calcularon la capacidad por punta o la capacidad por fricción. No está mal utilizar una hoja de cálculo de alguien del grupo, ¿no? Pero sí tienen que saber cómo sale, ¿no? Y una manera didáctica que deben utilizar, al menos si no hicieron ustedes su hoja de cálculo y están utilizando de alguien del grupo, es que deben de tener las fórmulas al costado. Entonces, les pregunto, ¿y cómo determinas la capacidad por punta? Y no lo encuentran, ¿no? Hay grupos que sí han separado capacidad por punta, capacidad por fricción, para cada caso. Entonces, esos aspectos ustedes tienen que mejorarlos, ¿no? Porque, primero, si no pasas, ¿de dónde sacas tu profundidad de análisis? No te puedo revisar nada, porque recuerden que la profundidad de análisis es importante, ¿no? Pero por otro lado, cuando tú calculas tu resistencia por fricción, ¿cómo estás asumiendo entonces esas alturas que le estás dando para calcular tu fricción? ¿Con tu profundidad de análisis? ¿Con tu rango de 1 a 1,45 de ser el caso? ¿Con tu rango de 1 a 1,30? ¿O qué datos estás tomando en cuenta, ¿no? Entonces, este ejercicio sirve para que ustedes un poco reflexionen sobre sus resultados y coloquen todas las observaciones que les he solicitado en el Jamboard.
¿no? Cada grupo tiene observaciones. Entonces, todos los grupos en el Jamboard deben de comentar sus respuestas. Les voy a dejarles, antes de terminar la clase, unos 10 minutos para que comenten todos sus resultados en el Jamboard, ¿no? Si el grupo no llegó a pasar la profundidad de análisis, en su Jamboard va a colocar su resumen de profundidad de análisis y luego irá comentando los otros aspectos que ha escuchado que a los otros grupos les he preguntado, ¿no? Sí les pido a todos que hagan un esquema de cómo quedaría entonces su pilote en ese tipo de suelo, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo quedaría el pilote? ¿Ya? Entonces, con esas indicaciones, queda esta parte de la tarea académica. ¿Cuánto vale esta parte de la tarea académica? Vale 3 puntos. ¿No? Los 3 puntos se los voy a completar revisando el Jamboard, ¿no? O sea, yo reviso la presentación, los archivos que me han enviado, más el Jamboard, si están absueltas o está completo ya en el Jamboard lo que les faltaba, llegan a sus 3 puntos. Si en el Jamboard no respondieron a algunas observaciones y criterios, entonces no llegan a los 3 puntos para esta parte, ¿ya? Necesito continuar con la parte teórica, porque luego tenemos que pasar a la ecuación. Y sobre los perfiles, que luego revise la próxima semana, les voy a aumentar más número de golpes, vamos a poner un nivel freático, vamos a calcular la ecuación, y de un perfil más profundo van a realizar el diseño del piloto, ¿no? Esta ha sido una primera práctica que les va a servir, porque ya tienen vuestro Excel preparado, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, dime, Aldo. Me disculpe, con respecto al segundo entregable, donde enviamos nuestros perfiles estratigráficos y todo ello, ¿lo revisó? ¿Hay comentarios sobre ello? No he revisado y tampoco les he dejado abierto el Jamboard como para que ustedes puedan hacer comentarios de un grupo con otro grupo, ¿verdad? No, o sea, no, al menos no que yo sepa, Como las otras secciones, me has hecho recordar. Les pido que en todo caso, en este mismo Jamboard, coloquen los enlaces de sus videos, ¿no? ¿Ok? En este mismo Jamboard que les estoy dejando, vamos a colocar aquí enlaces de videos. Y les voy a dejar abierto hasta el fin de semana. Enlaces de videos, ¿ok? ¿Qué van a hacer los grupos, no? El grupo 1 va a revisar al grupo 2, el grupo 2 al grupo 3, el grupo 3 al grupo 4 y así sucesivamente. Sus revisiones, cuanto más detalladas sean, ahora por cada integrante del grupo tienen que encontrar algunas observaciones al grupo que está presentando, ¿no? Y si son 6 integrantes tendrían que tener 6 observaciones. Entonces, eso a ustedes les va a bonificar puntos también en la tarea académica, ¿ya? Entonces, les voy a darles las dos opciones, ¿no? Para este caso. Uno, cuando el grupo 1 revise al grupo 2, le va a encontrar observaciones. Entonces, el grupo 2 puede levantar esas observaciones o puede responder en el mismo Jamboard, ¿no? E indicar que no está de acuerdo con las observaciones planteadas. Ahora, si está de acuerdo, ese grupo tiene opción de volver a presentar nuevamente su informe. El informe que voy a revisar ya es un informe donde ustedes confirmen que lo que están entregando sí están por lo menos tienen un 90% de seguridad que es correcto, ¿no? Entonces, la idea es que todos traten de llegar al máximo puntaje en esta parte, ¿no? Entonces, les estoy dando opción primero a la revisión por pares, ¿ya? Entonces, en este mismo Jamboard, donde colocan las conclusiones de sus ejercicios, tenemos el tema de enlaces de videos, ¿no? Y los enlaces de videos, para conclusiones del ejercicio, utilicen un Jamboard como grupo, y para los enlaces de video, otro Jamboard, y anotan los nombres de quienes están realizando las observaciones. Eso les doy hasta el día domingo. El domingo en la noche cierro, y el domingo en la noche verifico
qué es lo que ha considerado el grupo. Les abro nuevamente aquí un enlace. Y se nos está pasando la hora. Vamos a crear nuevamente una opción para el último envío de la tarea. Esta actividad. Entonces acá pongo tarea con levantamiento de observaciones de la revisión por pares. ¿Ah? Profesora, disculpa, eso del video, eso no lo hicimos ya con la anterior exposición que mandamos. Claro, pero tú vas a confirmar si efectivamente eso es lo que queda y no vas a enviar nada en la tarea con levantamiento de observaciones y todo esto, ok. Pero imagínate que un grupo te encuentre alguna observación y te diga el cálculo de tus asentamientos está mal o está incompleto, ¿no? Y te va a indicar el motivo. Entonces tú tienes dos opciones, de responderle al grupo y decirle, no, estás equivocado, mi cálculo fue de la siguiente manera, ¿no? Y ahí no necesitas hacer ningún levantamiento de observación. O confirmar y decir, sí, efectivamente tiene razón, entonces el grupo tiene opción de volver a presentar su trabajo, ¿no? Nuevamente completo con las observaciones levantadas, ¿ya? Eso les doy hasta el día martes 6 y no permitimos entregas atrasadas, y martes 6 le vamos a poner la hora hasta antes de la clase, 6 de la mañana. Profesora, disculpe, y si algún grupo nos hace una observación, digamos, con respecto a los cálculos o al PPT, ¿lo subimos el Excel o el PowerPoint de nuevo? Claro, si vas a realizar modificaciones, sí, vuélveme a subir todo. Si, por ejemplo, tus modificaciones son en el Excel, pero en el PPT de repente no hay modificación, igual me vuelves a subir todo para que yo descargue simplemente del archivo de levantamiento con observaciones, porque si no se me va a complicar estar buscando en tu anterior entrega y en tu nueva entrega. Ya, ok, profesora. ¿Ya? Ese es en el caso que tengan observaciones. Recuerden, la idea de la revisión por pares es que se encuentren la mayor cantidad de errores y tienen opción a hacer el levantamiento de la información. La meta de este trabajo es que todos tengan que aprobar con una nota por encima de 18 o 19 o 20, ¿no? De ser el caso, ¿ya? Entonces, aquí está. Les acabo de colgar. Tarea con levantamiento de observaciones. La fecha de entrega hasta el 6 de junio. Aquí van a colocar por grupos los enlaces de los Jamboard. A partir del Jamboard 9, vuelven a colocar grupo 1, grupo 2, ¿no? Observaciones y levantamiento de observaciones. ¿Ya? Entonces, ahora, continuamos. Lo que hemos desarrollado con ustedes son los métodos basados en SPT, pero si regresamos, miren, teníamos estos métodos. Primero, la metodología propuesta por Neifa, por Meyerhoff, por Basic, ¿no? Que realizamos un ejercicio. Luego, los métodos basados en SPT. También tenemos los métodos enfocados en suelos finos. Tienen ejercicios en el aula virtual de este método, ¿no? Entonces, en el examen les puede entrar cualquiera de estos métodos, ¿no? Yo veo que ustedes ya han practicado bastante al menos los métodos basados en SPT, y que sí sería bueno que revisen los métodos basados en suelos finos, muy sencillos, ¿no? Entonces, todo esto va hasta aquí. Y ahora entramos al procedimiento y diseño de construcción de pilotes. Cuando ya tienes tu diseño planteado, tienes que ser consciente de cuáles son los pasos para tu construcción de pilotes, ¿no? Y también, nuevamente, revisamos lo que corresponde al diseño. Primero defines el plan de investigaciones geotécnicas, eligiendo las técnicas de investigación en función del terreno. Por ejemplo, en el caso del método SPT, ustedes tenían datos del SPT, pero también tenías tu tipo de suelo que te estaba confirmando que se trataba de una arena. Tenías tu ángulo de fricción, ¿no? Y tenías la ubicación de tu nivel freático. En este caso, vuestro nivel freático estaba muy por debajo, entonces no lo consideraron en sus cálculos.
Elaborar el estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación en función de los resultados de las investigaciones directas e indirectas. ¿Cuál es tu método directo? El SPT, ¿no? ¿Tuviste métodos indirectos? En este caso no. Te pude haber dado un ensayo más W y era un método indirecto, ¿no? También los ensayos de laboratorio, la información previa. Y con eso defines los parámetros del suelo. Definir un diámetro y longitud de pilotes. Mi pregunta es, claro, ustedes han calculado, ya han determinado la capacidad última y han determinado la capacidad por fricción, pero ¿qué diámetro han utilizado para sus pilotes? Por ejemplo, Luz Cerita, ¿cuál es el diámetro que utilizaron para la propuesta de pilote que tienen? 1 metro, profesora. ¿Perdón? 1 metro o 100 centímetros. 1 metro, ok. El grupo 7, ¿cuál es el diámetro que utilizó? También usamos 1 metro, Miss. 1 metro. Entonces, probablemente todos utilizaron 1 metro como referencia, pero ese diámetro y longitud, ¿de qué depende? Depende de la carga que va a soportar. De repente 1 metro de diámetro es enorme y vas a encarecer los costos. Entonces, ahí puedes disminuir. ¿Qué pasa si disminuyes el diámetro? Disminuye tu capacidad última, ¿no? Entonces, el diámetro y la longitud de los pilotes depende mucho de lo que vas a cargar, ¿no? Porque también si tienes mayor longitud de pilotes, vas a tener más resistencia por fricción, ¿sí? Ahora ustedes limitaron la longitud de los pilotes solamente hasta la profundidad que tenían ustedes data de ensayos de campo, ¿no? Del SPT. Tenían datos y entonces del SPT y algunos tenían hasta los 5 metros, otros hasta los 6 y entonces no pudieron profundizar más porque no tienes información. Luego, en función del diámetro y longitud, determinas la capacidad de carga individual. Esto es lo que acaban de hacer. Han determinado la carga individual. Pero ahora, sí, entramos a la parte de definir el número de pilotes. Para eso necesitamos una carga total. Y esa carga total, si se tratara de los edificios que tienen, estaríamos hablando de 6 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos que convertirlo a carga y ver cuánto es capaz de soportar cada pilote, ¿no? Entonces ahí defines el número de pilotes que necesitas para que te soporte toda la carga, ¿no? Elaborar los planos de cimentación previos a verificar la ubicación de los pilotes y contrastarlos con los perfiles geotécnicos para verificar los estratos de apoyo, ¿ya? Porque hay una cosa que también, regresando al número de pilotes, tienen que considerar. No es que un solo pilote te va a soportar toda la carga, te va a soportar una parte de la carga. Imagínense que tienen ustedes 6 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Y estamos hablando de unos 100 metros cuadrados. Entonces estarías hablando de que necesitas 600 toneladas. Entonces, si el pilote que has diseñado soporta solamente 5 toneladas, ¿no? o imaginemos que soporta el pilote 10 toneladas, ¿no? Y tú necesitas 600 toneladas, entonces lo primero que se te ocurriría es hacer una división rápida, ¿no? Dices 600, ¿no? Entre 10 necesito 60 pilotes. Y entonces dices, de repente es demasiado, le voy a aumentar el diámetro de mis pilotes. Y de repente tu nuevo pilote llega a soportar 60 toneladas cada pilote. Y entonces dices, 600 entre 60 necesitaría aproximadamente 10 pilotes, ¿sí? Entonces, ese es más o menos el criterio que se utiliza, solamente que debemos de hacer debemos de tomar algunas consideraciones, ¿ya? Luego, es importante que luego que planteen su diseño, por ejemplo, ahora ustedes me están indicando cuál es la capacidad por punta que soporta, ¿no? Entonces, yo me voy a campo y antes de empezar con la construcción, te hago la prueba de carga in situ, en campo, ¿no? Y verifico que lo que tú has puesto, ¿no? en tus datos se cumpla con lo que yo vea en campo, ¿no? O sea, no hay opción de tener error en esta parte porque estás involucrando un costo alto, ¿no? Si los resultados de la carga de prueba son mayores, o sea, hay mayor capacidad de carga o un menor asentamiento que la capacidad estimada, se podrán dejar los diseños proyectados, ¿no?
Si los resultados de la carga son menores que la capacidad estimada en el paso 4, se deberá revisar el diseño pudiendo modificarse el diámetro, longitud y número de pilotes. Pero imagínense, te dicen, sí, puedes modificar, pero ¿cuánto has perdido? El costo de todo ese pilote y el costo de llevar toda la maquinaria y de realizar la prueba de carga in situ. Otro aspecto que es importante considerar es la fricción negativa de los pilotes. ¿Qué es la fricción negativa? Aquí está bien claro el concepto, ¿no? Vamos a marcar. Es una fuerza de arrastre hacia abajo, ejercida por el terreno sobre el pilote, ¿no? Es una fuerza en sentido contrario, ¿no? Porque la fricción era en sentido contrario. ¿Y en qué caso se puede presentar? Si un relleno de suelo arcilloso se coloca sobre un estrato de suelo granular, tienes dos tipos de suelos, la parte superior suelo arcilloso y la parte inferior suelo granular, en el que se hinca un pilote, el relleno se consolida gradualmente. ¿Qué es la consolidación? La disminución de espacios vacíos, ¿no? Por medios naturales, ejerciendo una fuerza de arrastre hacia abajo. ¿Ok? Miren, esta es la fuerza de arrastre que va a ejercer. Lo mismo pasa en sentido inverso, ¿no? Si el relleno de suelo granular se coloca sobre un estrato de arcilla blanda, inducirá el proceso de consolidación en el estrato de arcilla y ejercerá una fuerza de arrastre hacia abajo sobre el pilote. El mismo caso para el relleno de suelo orgánico, ¿no? Y también para el descenso del nivel freático. El descenso del nivel freático incrementará el esfuerzo vertical efectivo sobre el suelo a cualquier profundidad, lo que induce asentamientos por consolidación. Y este va a quedar sometido a un arrastre hacia abajo. Entonces, sí puedes tener la presencia de fricción negativa siempre y cuando tengas estas consideraciones, ¿no? Dos tipos de suelos diferentes. Ustedes tendrán fricción negativa en sus pilotes para el tipo de suelo que tienen. A ver, un integrante del grupo 1. El grupo 1 son 5 integrantes, cualquiera. No está el grupo, no están los integrantes del grupo 1. Si no, simplemente prenden su micrófono. Ya, grupo 7. ¿Qué opina grupo 7? En lo que acaban de analizar, ¿tienen fricción negativa? ¿Tienen alguno de estos casos? Tampoco grupo 2. Los retiro asistencia. Solo teníamos arena, ¿me? Ok, solo tienen arena. Entonces, si tienen arena, no tienen ningún caso que les pueda ocasionar fricción negativa, ¿no? ¿Ya? Ahora, gracias. Cuantificar el efecto de fricción negativa no es sencillo. Sin embargo, para fines prácticos, se considera que el efecto de la fricción superficial negativa es calculada utilizando los mismos métodos que hemos desarrollado anteriormente. Ya. Entonces, hasta ahí, fricción negativa. ¿Qué pasa si en el examen, en la práctica, yo les coloco arena y sobre la arena que tienen les pongo un suelo arcilloso? Ahí sí me tendrían que calcular la fricción negativa con los mismos métodos, pero solamente en el tramo en que vas a tener ese problema, ¿no? ¿Ok? Ya, asentamientos en un pilote. El asentamiento en un pilote se calcula como la suma de asentamientos a corto plazo, como resultado de la carga transferida, y asentamientos por consolidación. Es similar al caso de cimentaciones superficiales, ¿no? Y también a la compresión axial del pilote. Hay diferentes metodologías. En la metodología propuesta por NEIFAC, te habla primero de un acortamiento elástico del pilote, luego te habla de un asentamiento en la punta del pilote, por la carga transmitida, y de un asentamiento en el fuste. Y luego te dice, suma los tres, y ese es tu asentamiento total. ¿Okay? Entonces, el asentamiento elástico del pilote es la deformación que sufre el pilote cuando es cargado. Y esta deformación, NEIFAC te propone esta expresión. ¿Okay? Acá la estoy marcando.
¿Y qué te dice? Que el asentamiento es igual a la carga transmitida en la punta más un factor que tome en cuenta la distribución de la carga por fuste, que puede ser 0.5, 0.67, 0.33, ¿no? Todo eso por la carga transmitida por fuste. Recuerden que cuando hablamos de fuste es la parte lateral, ¿no? el que va a soportar la resistencia por fricción, por la longitud del pilote, el módulo de Young, si se trata del concreto, y el área de la sección del pilote. Entonces, hasta ahí, con eso tienes el cálculo del acortamiento elástico del pilote. Luego, tienes que calcular el asentamiento en la punta del pilote, ¿no? Entonces, es la deformación que ocurre en la punta del pilote, y para eso utilizas esta expresión. Ese asentamiento va a ser igual al coeficiente, que depende del tipo de terreno y el procedimiento de construcción. Por ejemplo, te dicen, tienes una arena y un pilote hincado. Entonces, los rangos de este C sub P están entre 0.02 a 0.04. Puedes utilizar un 0.03, un intermedio, ¿no? Luego, necesitas el diámetro del pilote. Luego necesitas la capacidad por punta del pilote. Y luego, ¿qué carga estás transmitiendo en la punta del pilote? ¿Ok? Luego tienes el asentamiento en el fuste debido a la carga transmitida por el fuste, ¿no? O sea, el asentamiento por la fricción. Lo mismo, vas a necesitar un coeficiente, un valor de C sub S, que es el coeficiente que se calcula con esta expresión, que está en función del diámetro y de la profundidad del pilote, y del C sub P, ¿ok? Y acá teníamos el C sub P. De ahí necesitas la carga que vas a transmitir al fuste y la capacidad de carga por punta del pilote, miren, capacidad de carga por punta del pilote. Y con eso calculas el asentamiento en el fuste. Sumas esos tres y tienes el asentamiento total. De hecho, aquí hay algunas otras correlaciones que te pueden decir cuál es el asentamiento que normalmente se ha encontrado en diferentes pilotes en función del diámetro de la base, de la carga transferida en la punta y de tu carga última transferida en la punta, ¿no? Hay una tendencia de resultados que te presentan diferentes autores, ¿no? Entonces, eso es para el cálculo del asentamiento del pilote. Pero ahora pasemos al tema del grupo por pilotes, porque no es que un solo pilote te va a soportar toda la carga que necesites. No, ahí vas a tener que trabajar con un grupo de pilotes. Al llevar a cabo una cimentación mediante pilotes, se considera que como mínimo estos serán colocados en grupos de 3 unidades. La capacidad de carga del grupo de pilotes está dada por esta expresión. Es de mucho interés para los ingenieros, ¿no? Pero, ¿cuál es tu capacidad de todo tu grupo? Es el Q individual que sacas, ¿ok? Y ahí tienes que decidir cuál es el criterio que vas a utilizar. Meyer, Jordan, Quaresma, Bessig, ¿no? Ese es el Q individual por tu número de pilotes y por tu eficiencia, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo se determina la eficiencia. Acá te dan también una recomendación, ¿no? Dice, generalmente la hinca de pilotes compacta el terreno y la resistencia es mayor que la suma de las resistencias individuales en el caso de las arenas. En el caso de los pilotes hincados en arcilla, esta eficiencia es menor que la unidad. En el caso de pilotes perforados, la eficiencia será menor que la unidad. Entonces, en arcillas y en pilotes perforados, sabes que este valor va a ser más pequeño, que te va a disminuir la capacidad por grupo del pilote. No así en las arenas. La eficiencia, existen diferentes criterios para calcular la eficiencia del pilote, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la de este autor, que te dice que la eficiencia es igual a 1 menos número de pilotes en columna por menos 1 por M, que es número de pilotes por fila, porque cuando tú decides el número de pilotes, entonces de repente pones una distribución de este tipo, y ahí vas a tener tu número de pilotes por fila, número de pilotes por columna, ¿no? Y aquí simplemente hay que determinar el θ, que es el valor del D de la longitud sobre el diámetro, ¿no? Ok, acá hay otra ecuación
propuesta, la ecuación de Los Ángeles, también para determinar la eficiencia, también está el M y N, número de filas, número de columnas, y además incluyen acá la separación entre pilotes. La otra ecuación de Seller y Keynes, que también está en función del diámetro de pilotes, del número de filas, número de columnas, diámetro, pero te dicen, recuerda que el diámetro de pilotes lo debes de colocar en pies. ¿Ok? Ya. Entonces, ese es el cálculo de la capacidad por grupo, ¿no? Entonces, tú sabes cuál va a ser la carga que vas a soportar. Luego, tienes el cálculo de cuánto te soporta cada pilote. Sacas el número de pilote que es capaz de soportar y le multiplicas por la eficiencia. Y esa es tu capacidad admisible de todo el grupo de pilotes. Profesor, una consulta. Sí. Por el caso en el que dice, se colocarán en grupos de 3 unidades, o sea, un grupo sería con 3 pilotes, ¿a eso se refiere? No lo entiendo muy bien, profesora. Ahorita les voy a mostrarles ejemplos de esquemas, de cómo vamos a agrupar los pilotes y les va a quedar claro esa parte. Ok, Miss, gracias. ¿Ya? Son dos Profesor, diapositivas. ese para determinar el número de pilotes por columna, número de pilotes por fila, ¿eso nos va a explicar después? ¿Cómo Sí, también determinar? está en esa misma diapositiva, pero en realidad son ustedes los que van a dar eso. Pero ¿cuáles son los criterios? Justamente el criterio es el espaciamiento de pilotes. ¿Ya? Entonces, 2 diapositivas más y creo que ustedes solos van a encontrar su respuesta. Ya. Los pilotes son construidos en grupos, los cuales se integran en una estructura denominada encepado, ¿no? El número mínimo de pilotes que llega a un encepado es 3. ¿Ok? La distribución de los pilotes en el interior del encepado es función de la longitud y diámetro de los pilotes. Entonces, ¿qué nos dice la norma E050? Las separaciones mínimas que se deben de considerar para los pilotes son estas. Si tu longitud del pilote es menor a 10, tu espaciamiento entre ejes es 3 veces el ancho de tu pilote, 3B, ¿no? Si estás entre 10, menor o igual que L, menor que 25, es 4 veces B. Si el L es mayor o igual a 25, ¿no? Es 5 veces B. Entonces, volvemos a leer esta parte, el párrafo que dice: la distribución espacial de los pilotes en el interior del encepado es función de la longitud y diámetro de los pilotes, ya que los bulbos, recuerdan los bulbos de esfuerzo de la teoría de Boussinet, ¿no?, que se generan en torno a la punta del pilote, suelen presentar superposiciones, cuanto más próximos se encuentran los pilotes al integrarse el encepado. ¿Ok? Entonces, el encepado es agrupar los 3 pilotes, pero respetando tu mínima distancia entre pilote y pilote. Entonces, te dice cómo contribuye ese esfuerzo. No sé si en mecánica de suelo, seguro que les comentaban, ¿no? Por ejemplo, no me voy a ir a pilotes, sino de repente a una vivienda, ¿no? Lucerita construye su vivienda en Miami. Y dice, bueno, va a construir un edificio de 30 pisos. Luego Xiomara dice, bueno, quiero vivir al lado de mi amiga, y construye un edificio al costado, pero Xiomara dice, voy a construir un edificio de, no sé, 40 pisos. Okay. Bien, cuando Luz construyó su edificio, generó esfuerzos en el terreno, y esos esfuerzos se generan en la forma de un bulbo, ¿no? ¿Ok? Luego, cuando Xiomara decidió construir su nuevo edificio, generó nuevamente esfuerzos, pero los esfuerzos, de hecho, que son mayores porque tiene un mayor número de pisos. Entonces, es obvio que si no tomó las precauciones del caso, el edificio de Luz puede quedar afectado. ¿Ok? Entonces, ese mismo criterio del bulbo de esfuerzos utilizamos para los pilotes. Los pilotes no pueden estar tan cercanos. Hay una distancia que tienes que respetar. Y respetando esa distancia mínima es que formas tu grupo de pilotes. Entonces, por cada grupo de pilotes, por ejemplo, dices, por
3 pilotes, calculas su Q último, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo haces la distribución de tus pilotes? Hay diferentes criterios para la distribución de los pilotes, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver en esta área, ¿no? Están distribuyendo sus 3 pilotes. Acá para 4 pilotes, recuerden que mínimo es 3 pilotes, ¿no? Ya acá tenemos una distribución de 5 pilotes, acá tienen una distribución de 6 pilotes, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? De qué es lo que vas a construir y cómo está tu planteamiento arquitectónico de lo que vas a construir, ¿no? Si estás hablando de un puente, entonces probablemente necesites una distribución regular, no vas a tener mayor problema, ¿no? Pero si estás hablando de una edificación con una arquitectura especial, entonces tu distribución va a ser otra, ¿no? No sé si con eso se respondió a las preguntas que tenían. Acá, por ejemplo, tenemos la distribución para 10 pilotes, para 11, para 12. O sea, ¿qué tienes que respetar? Que la distancia entre pilote y pilote sea la que te están solicitando, ¿no? Desde cualquier punto. O sea, yo mido mi distancia entre este y este, se tiene que respetar ese valor. Entre este y este igual, ¿no? ¿Ok? O sea, se tiene que respetar la distancia entre pilotes. ¿Ya? Bien. Entonces ahora pasamos a los ensayos de verificación, ¿no? Y me parece que con eso terminamos. Los pilotes perforados y vaciados in situ pueden presentar problemas en el interior, con contaminación con lodo bentonítico. Recuerden que en algunos de los métodos colocábamos lodo bentonítico y luego pues vaciábamos el concreto y muchas veces no se podía verificar si realmente había salido el lodo bentonítico o no. En este caso, para ese fin es necesario realizar algunos ensayos, como el cross-hole. El cross-hole es un ensayo geofísico donde a la profundidad que tienes el pilote, coloca sensores que te va a determinar la velocidad de ondas de corte entre uno u otro punto de ubicación, ¿no? Y te va a decir si efectivamente tienes un comportamiento diferente de la velocidad de ondas de corte dentro de esa misma área, ¿no? Y entonces si tienes una velocidad de ondas de corte diferente, significa de que pues hay presencia todavía de lodo bentonítico. ¿Ok? Acá dice, durante el armado del pilote se colocan en el interior 4 tuberías, las cuales son tapadas y quedan vacías. Una vez transcurridos los 7 días del vaciado del concreto en el pilote, llenas las tuberías con agua. Se realiza el ensayo utilizando 2 tuberías e introduciendo en una de ellas un emisor de onda y en la otra un receptor, ¿no? Por eso es cross-hole, siempre vas en paralelo. Y descienden ambos sensores paralelamente. Estos sensores es obvio que se encuentran conectados a un servidor para que transmitan su señal, ¿no? ¿Qué identificas? La distancia, ¿no? Que es constante, y el tiempo de llegada, ¿no? Entonces, si tú tienes distancia y tiempo de llegada, entonces puedes determinar la velocidad de las ondas emitidas. A mayor velocidad de la onda, asumes que tu suelo es mucho más rígido. Pero ¿qué pasa si encuentras zonas con menor velocidad de onda? Entonces, sabes que tu pilote está contaminado o no está contaminado y tomas la mejor decisión. Aquí tenemos, por ejemplo, imágenes, ¿no? Donde se puede ver la diferencia de velocidades de ondas de corte, ¿no? Y también se puede apreciar las zonas. Miren, acá tenemos velocidades, las zonas con menor velocidad de ondas de corte. Entonces, quiere decir que en esta parte el pilote está contaminado, ¿no? También hay otro ensayo que es el ensayo sónico de integridad, ¿no? Este es el cross-hole que hemos visto, el ensayo sónico de integridad. También permite verificar la longitud del pilote. En la parte superior del pilote, lo que vas a hacer es colocar un sensor de recepción y vas a golpear con un martillo. Entonces, ¿qué te genera ese golpe? Una onda, la que viaje a lo largo de todo el pilote. Y una vez que llega a la punta del pilote, lo que va a ocasionar es una reflexión, ¿ven? Llega la onda y luego se refleja. Y con eso tú puedes ver la longitud del pilote, puedes determinar cuál es la longitud del pilote. Este mismo criterio nosotros utilizamos para los métodos geofísicos, ¿no?
Este ensayo brinda mejores resultados cuando el terreno que se encuentra debajo de la punta del pilote presenta rigidez. Ya también, creo que esto lo paso. Los pilotes también son usados como estructuras de contención, ¿no? Porque hasta ahorita estamos viendo simplemente a los pilotes que están siendo usados como parte del diseño para soportar una carga, pero también pueden ser utilizados como muros de contención, ¿no? Como elementos de contención. Y pueden ser estructuras temporales o estructuras permanentes, según la disposición. Por ejemplo, tenemos pilotes separados. En este caso, tenemos pilotes tangentes. Cuando estás utilizando los pilotes como elementos de contención, entonces ahí ya no estamos hablando de una longitud de separación, no, porque el criterio es diferente, ¿no? También pueden ser utilizados como pilotes secantes, miren. Aquí tenemos pantalla de pilotes en el bypass del cruce de la avenida 28 de Julio con la avenida Arequipa, ¿no? Entonces, los pilotes han sido utilizados como parte de la estructura de contención, ¿no? Acá también tenemos otro ejemplo, miren los pilotes, ¿no? Están siendo utilizados como parte de las estructuras de contención. Ya casi no estamos respetando esa distancia que es obligatoria para cuando van a ser utilizados para soportar una carga vertical. ¿Okay? Igual aquí tenemos otro caso de pilotes como estructura de contención, ¿no? Ese es el proceso constructivo que pueden ver en el esquema de los pilotes, ¿no? Y con eso terminamos este tema. Ok, no sé si hay alguna consulta, si no, ya. Sí, Omar. Profesora, disculpe, ¿cómo era el tema de fricción negativa? Porque no había dicho que cuando se aplicaba el método de Meyerhof, de NAFTA o de BASIC, no se consideraba la parte de suelo suave. Claro, no consideras tu aporte para que soporte una carga, pero sí lo tendrías que considerar si, por ejemplo, te tocó una arcilla como fricción negativa. Y la fricción negativa, ¿cómo te va a contribuir? Te va a restar tu capacidad última de pilote. ¿Y cómo sé si la arcilla proporciona fricción negativa? ¿O ahí me lo especificarían eso? En la primera parte del trabajo tienes que realizar tus ensayos de campo y tus ensayos de laboratorio. Entonces ahí te vas a darte cuenta si estás hablando de un suelo orgánico, de una arcilla de alta compresibilidad, ¿no? O de algún material que les he mostrado en las diapositivas. Entonces, en función de eso, tú verificas si, no, esto sí me va a ocasionar una fricción negativa. Tengo que disminuir, ¿no? Considerando ese problema. Por eso les preguntaba, ¿en los suelos que tienen, van a tener fricción negativa? No, porque solamente tienen arena, ¿no? No tienen, digamos, ese ¿Y su cálculo de esa fricción negativa?